a la ingeniera Laura Arriaga Rincón. La maestra Laura Arriaga Rincón tiene experiencia de 12 años en el ramo de la arboricultura, desempeñando actividades como la supervisión y ejecución de trabajos de plantación, trasplante, poda y derribo de árboles, cuidado y mantenimiento de invernaderos, inventarios de arbolado, supervisión de trabajos de obra civil que involucran árboles, dirección de prácticas de arboricultura con estudiantes voluntarios, presentadores de servicio social, personal de otras instituciones públicas y privadas, asesoría en proyectos de investigación, sí, con estudios de ingeniería ambiental en Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, un diplomado en sustentabilidad aplicada impartido en el Museo Interactivo de Economía en 2015, un curso básico de horticultura para jardineros en la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglo Floral en 2012, es coautora del libro Temas de arboricultura, árboles, arbustos, plantas y frutales para ciudades, publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, coordinado por la doctora Alicia Chacalo Ui, además de varios materiales gráficos impresos en temas relativos a arborado urbano, como el composteo, y bueno, pues demos la voz a permítame, a la ingeniera Arriaga, que nos ha preparado el tema de arbolado del Deportivo Reynosa, inventario para el diseño de un plan de manejo. Pues bienvenida. Hola, muchas gracias a todos por la asistencia y por poder participar en esto. Estoy muy emocionada. El día de hoy les voy a presentar la parte fuerte de mi tesis de maestría. Yo soy del posgrado de Paisajes y Jardines, que es Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Como ya escucharon un poco, mi fuerte precisamente es el mantenimiento de la parte verde de los paisajes, por eso me llamó mucho la atención el posgrado. La doctora Alicia Chacalo es mi tutora de la tesis y les voy a presentar parte de los datos del inventario y la metodología que seguí para hacer este levantamiento. ¿Pueden ver ya la presentación? Sí, sí se ve. Okay, muchísimas gracias. Pues voy a comenzar diciendo que justo me encanta el título de la maestría porque dice Diseño, Planificación y Conservación de Paisajes y Jardines. Y justamente la parte de planificación y conservación son mi fuerte. Y es algo que también aprendí de varios de los arquitectos con los que fueron mis profesores y también de los arquitectos que llegué a conocer gracias al proyecto. Uno de ellos fue el arquitecto Muray, que justamente hasta es parte del negocio de la arquitectura de paisaje, no solo la instalación y el diseño, sino esa parte de mantenimiento y conservación que permite que los paisajes se puedan seguir disfrutando. Para comenzar, el inventario es un registro de diversos datos que tienen objetivos y tienen una utilidad dentro de nuestros planes de manejo y objetivos en este caso, de mantenimiento de arbolado. Se pueden utilizar para generar bases de datos, reportes, estadísticas y, lo más importante en este momento para mí, la planificación. Es muy importante mencionar que tienen vigencia 4 a 5 años máximo, porque es como una fotografía instantánea del sitio al que estamos
que estamos revisando. La naturaleza cambia rápidamente, hay mantenimiento, se deja de hacer mantenimiento y esto hace que esas condiciones que nosotros revisamos en algún momento cambien. Entonces, es importante irlos renovando cada cierto tiempo. Hay diversos tipos de inventario que pueden ser por muestreo, que es elegir una sección, hacer una selección aleatoria de un sitio de interés para verificar de manera aleatoria las condiciones del arbolado. Puede ser un inventario parcial, ya sea de una zona muy específica o especializado, es decir, interesados tal vez en una sola especie, en alguna condición muy especial del sitio. Y el inventario total se hace el inventario completo del arbolado de todo el sitio, y ese fue el que yo elegí para el inventario por cuestiones de mantenimiento. Como ejemplos, tengo entre mis antecedentes un inventario que se hizo en el bosque de Chapultepec en 2013 con objetivo de averiguar la remoción de contaminantes en distintas secciones del bosque de Chapultepec. En este caso se seccionó el bosque en cuadrantes, y de esos cuadrantes se seleccionaron aleatoriamente parcelas más o menos de 3 por 3 metros y se muestraron los árboles que estaban al interior de esas parcelas. Los datos recabados de este inventario se mandaron al Servicio Forestal de Estados Unidos, que tiene un programa para modelado ¿cómo se llama? Para hacer el cálculo a través de modelos de la remoción de contaminantes y algunos otros parámetros de acuerdo a cierta cantidad de datos que uno tiene que enviar. Entonces, este fue un muestreo parcial o también un muestreo muy específico. Otro ejemplo de un inventario total, el de que tengo más a la mano y el que tengo como más fresco, es el inventario que se hizo en 2010 del Aguascapotzalco. De ahí para acá han cambiado las cosas, pero tenemos, por ejemplo, en esta universidad con 19 hectáreas de construcción, bueno, de predio, 1,563 árboles, y teníamos 93 especies distintas en ese momento, que fue hace prácticamente 12 años. Ahorita más o menos andaremos por las 100 especies distintas y tenemos este es como el ejemplo más cercano que tenemos. Otro ejemplo que me parece muy bonito, ya más avanzado, es, por ejemplo, el Servicio Urbano de San Francisco. Tiene en sus calles toda la mancha verde que vemos en la parte de arriba. Son todos los árboles de calles de la ciudad de San Francisco. Están todos bien ubicados. Y lo que hacen también, ellos envían sus datos al Servicio Forestal de Estados Unidos con el programa de iTree y les regresa toda la cantidad de contaminantes que están removiendo, si están ayudando a filtrar el agua de lluvia, tienen ubicados los parques urbanos, y aunque lo vemos como líneas, dentro de la página podemos acercarnos mucho más y ver que todos esos son puntitos seguiditos, y nos va a dar información como la que está a la derecha de cada árbol, la especie, la cantidad de remoción de contaminantes, el tamaño. Pues este es un inventario que está actualizándose constantemente y sirve para un control mucho más detallado, mucho más en tiempo real. Entonces, este es otro ejemplo de un inventario total. Ahora, les decía que de acuerdo a los objetivos también es la cantidad y el tipo de datos que vamos recopilando. Se pueden recopilar datos de ubicación del árbol, datos de las características del árbol, altura, color, si da flores, si es caducifolio, si es perennifolio, todo lo que entra en datos fenológicos. Características del sitio en el que está, si hay suelo compactado, si hay pavimento, si es un paso peatonal, si hay lámparas, todas estas cosas que hay alrededor de un árbol.
y datos de, por ejemplo, de mantenimiento, si es nuestra intención decir desde ese momento, pues este árbol requiere este tipo de tratamiento, este otro, este está en este estado, a lo mejor está muerto, tiene plagas. Entonces, depende de todo lo que querramos saber, es la cantidad de datos que vamos a seleccionar. Ahora, elegí el Deportivo de Reynosa, un poco por la cercanía y porque también es un espacio importante dentro de la alcaldía de Azcapotzalco, por ser uno de los espacios recreativos que tiene la alcaldía y que además ha sido muy defendido. Hace algunos años, quienes sean de acá o trabajen por acá, creo que recordarán que alguna parte del deportivo se quiso privatizar y la comunidad se quejó fuertemente y no permitieron que el deportivo cambiara como esa manera de interactuar con la gente. Entonces, si nos fijamos también, tenemos al lado la Alameda Norte y la UAM Azcapotzalco, que tiene, nosotros tenemos 17 hectáreas, el deportivo tiene aproximadamente 33, creado en los años 60 como parte de varios deportivos, como el Deportivo Victoria de las Democracias, que fueron diseñados para el entrenamiento de atletas olímpicos que iban a participar en el 68 en las Olimpiadas que se llevaron ese año en nuestro país. Entonces son deportivos ya de varios años que vale la pena conservar. Podemos observar en esta imagen la distribución del arbolado, que es muy distinta a los estacionamientos y áreas verdes de la UAM, a la densidad de las áreas arboladas de la Alameda. En el deportivo podemos observar que son en las periferias, porque pues la mayoría son canchas deportivas, algunos espacios cerrados para irse a tomar sombra y demás, pero la mayoría son en las periferias de todo el deportivo y de cada cancha. Entonces, los usos y las condiciones del arbolado son distintas, a pesar de estar en el mismo ecosistema, los encontramos de manera diferente. Los objetivos principales de mi inventario era saber cuántos árboles había, qué especies, qué tan diverso era la vegetación y la calidad en la que estaba, en qué condiciones se encuentra la vegetación, porque es fundamental para decidir qué mantenimiento le podemos dar y la función que yo podía observar que tenían los árboles, que cabe mencionar que tal vez no sea exactamente la función con que fue creado, con que fue plantado, pero era la función que yo podía observar en ese momento del arbolado. Para poder ir distinguiendo dónde estaban los árboles y todo, seccioné por las canchas, como veíamos en la imagen aérea, por canchas para poder ir rodeando cada una, hacer como avanzar como en el reloj y poder ir inventariando cada árbol. No es sencillo porque a veces digo, pues este va primero y este va el que sigue. Es un reto grande decidir hacia dónde y cómo ir avanzando en la parte de numeración del arbolado. Los parámetros que medí fueron altura, el diámetro del tronco a la altura del pecho, que es como una medida estandarizada, que es a 1.30, el ancho de copa, revisar si hay plagas, la función observada y el valor estético que tenían. Esto es más subjetivo porque depende de la especie, si su estructura está bien, si se conserva con el follaje con salud y demás. Esta es una medida que yo tomé. Entonces, con todos esos datos, con mis objetivos, yo construí una hoja para toma de datos y me veían así como como encuestador del INE con mi tablita y mi chaleco y mi sombrerito y un metro gigante como los de obra civil, así de esos de 30 metros. Terminé usando uno de 30 metros de largo porque rompí uno de 3 metros, rompí uno de 5 y el de 8 no me daba. Entonces, había copas de más de 10 metros, de hasta 15 metros, entonces pues no me daba, entonces ya sacaba yo mi enorme metro gigante
Entonces, para medir. Y entonces codifiqué todos estos datos para hacerlo más sencillo a la hora de capturar. Por ejemplo, en la especie, yo usaba como clave los nombres comunes que yo conozco, porque pues, yo iba a capturar después. Las alturas las dividí en intervalos de 1 a 5 metros, de 5 a 10 metros, de 10 a 15, y tenía un código para colocarlo. La medida del diámetro a la altura del pecho, que es el que mido a 1,30, ese sí iba directo. Las copas se medían de norte a sur y de este a oeste para sacar un promedio en el diámetro. También medí, por ejemplo, el porcentaje de follaje vivo de acuerdo al árbol que tenía enfrente. Y fui codificando. Esta parte de acá, la sección de acá, también quería saber si había como, aparte de árboles, tenía que era la A mayúscula, la A minúscula era arbustos y la C era cubresuelos, para ver si encontraba como mayor diversidad en 3 de los estratos de la vegetación. Ahora, de los resultados, ya que me llevé varios días en el conteo, varios compañeros que me ayudaron y todo, en esas como 33 hectáreas de deportivo hay 1,753 árboles. Es una cantidad fuerte para el tamaño del espacio y para ver que solo los teníamos en las periferias. No son pocos árboles, entonces en cantidad parece que estamos, digamos que hay mucho. De ahí viene la parte de diversidad. Podemos observar en esta gráfica de pastel que solo 4 especies representan más del 60% de todo el arbolado. Son fresnos, truenos, eucaliptos y pirules. Es lo que más hay. Encontramos varias especies de cítricos, algunas yucas, casuarinas, sobre todo en la parte del área de béisbol, pero el fuerte del arbolado son estas 4 especies. Y también son el fuerte del arbolado en la Ciudad de México y en varias alcaldías así por separado. Es muy común encontrar esta baja diversidad, 4, 5, por mucho 6 especies representan más del 50% de la diversidad de especies. Eso lo fui encontrando checando varios inventarios, Parque México, Ciudad de México, la alcaldía Álvaro Obregón. Entonces, son pocas las especies que cubren casi todo el ramo de diversidad, siendo que tenemos muchas más especies, siendo que somos un país megadiverso. Se nota una carencia en ese juego en la diversidad de las plantaciones. Entonces, sí tenemos 5 especies de árboles, que es casi todo. Entonces, ahí habría que jugar en cuanto a planes posteriores. De arbustos, buscando también, solo me encontré 6 distintos. La bugambilia, que se da por todos lados. El cotoneaster, que es un hermanito del piracanto, que también da unos frutillos rojos que tampoco se comen. El ebónimo y la maravilla. La maravilla es esta flor de colores que normalmente es de temporada de lluvias. En inglés la llaman 4 o'clock, que se abre a las 4 de la tarde. No sé si reconozco el horario de verano, pero se abre normalmente por las tardes y hay flores amarillas, blancas, rosas, bicolor. Entonces, es como de temporal en ciertos lugares del deportivo y normalmente se usan como macizos o como algún remate visual en ciertas esquinas del deportivo. No hay tanta diversidad en cuestión de arbustos y de cubresuelos solo me encontré pasto, incluso fuera de las canchas. Varias de las canchas solo son de tierra y en alguna que otra jardinera solo encontré pasto, no encontré otro tipo de cubresuelos, también por las funciones del espacio, pero pues incluso en las jardineras se podría jugar con estas cosas, pero pues no hay tanta diversidad en ello. Alturas, la mayor parte, casi un poco más del 60%, son árboles entre
chicos y medianos, o sea, son árboles que están entre el 1 y los 10 metros de altura, tal vez un poquito más. Hay mucho árbol pequeñito plantado, los truenos no son árboles muy altos. En realidad, digamos, tenemos digamos, por tamaños, tenemos todavía por ahí bastante arbolado joven, porque ahí encontramos varios árboles pequeños plantados, el lío es que estaban como muy juntos. Y los árboles más grandes generalmente eran eucaliptos y fresnos y una que otra palma que encontramos por allí. Ahora, la condición en qué estado estaban, es bueno decir que más del 50% estaban en buenas condiciones, pero sí encontramos 127 árboles muertos, algunos muy grandes, sí de los de la talla muy grande, que es más o menos el 7%, y un 10% de árboles moribundos, y moribundos principalmente por una plaga que encontramos que es el muérdago. No sé si la identifican ustedes, si la han llegado a ver, y han creído que el árbol se ve como muy bonito, muy, muy verde, y me gustaría saber si alguien reconoce la especie de árbol que está acá. Una está muerta y la otra está verde, pero me gustaría saber si reconocen la especie. ¿Alguien sabe cuál es? ¿No? Bueno, Sí. permítame, se escucha mucho ruido, pero muchas gracias, Laura, por esta participación. Pues sí, este estudio que estás haciendo de esta zona arbolada que está frente a la Huamas Capotalco es muy interesante. La tipología que estás manejando en este momento, pues bueno, confiamos en que aporte algo a la conservación y a la manutención del lugar, que siempre es un tema, ¿no? Entonces, pues bueno, si alguien quiere... Todavía continúa, nos preguntaba si conocemos el árbol, Martín. Ajá, no me falta mucho, pero me gustaría saber si alguien reconoce el árbol. Si no lo reconocen cualquier día, nos organizamos y les doy un recorrido para identificación de árboles, que es una cosa que me gusta hacer muchísimo. Bueno, pues este árbol en realidad es un trueno, pero todo el follaje que nosotros vemos verde ya es muérdago. Ya no es el follaje prácticamente así con la parte de abajo, pero está completamente cubierto de muérdago. Podemos ver el que ya se murió, que tiene como un montón de lianas ya secas, porque ya se secó. Principalmente lo que hace el muérdago es absorber la humedad de las ramas, y al cubrirlo tanto también disminuye la cantidad de luz que pasa hacia las hojas, entonces la fotosíntesis también disminuye. Entonces, en infestaciones tan fuertes como esta, que no es el único, no quería enseñarles todos porque nada más se espanta uno, se empiezan como a ver así, se empiezan a morir, y pues esto es lamentable cuando tenemos un espacio que si se ven es muy utilizado. Hay una liga de niños en béisbol, en fútbol, hay una liga de veteranos en fútbol también, está la alberca de Azcapotzalco, entonces es un espacio muy utilizado. Entonces ver el arbolado en estas condiciones, la verdad es triste, porque también en cuestiones de mantenimiento está catalogado como equipamiento, no es un área verde tal cual, entonces también las cuestiones de mantenimiento tienen otro proceso de manejo. Ya la última parte de las cosas que estuve observando fueron las funciones por las que hay arbolado y demás, y principalmente era como delimitar, cada cancha tiene como su espacio arbolado alrededor. Funcionan también como barrera visual, sobre todo al exterior y entre cancha y cancha, como para darle cierta privacidad. Espacios con sombra,
Y también como remate visual, cuando están así como en un espacio tan específico, tan solitos como la palma de la otra foto, nos sirve como un remate visual, como ese punto donde, pues nos vemos en la palma que está en la cancha para la cancha de béisbol, o nos vemos en el fresno de las gradas de la cancha de fútbol. O sea, nos sirve también como esa referencia, cuando los árboles se encuentran en esas condiciones así tan bonitos como ese fresno. Entonces también encontré otras cosas no tan agradables, como que hay botes de basura, sí, pero no siempre se usan. Y estas bolsas de basura no es, digamos, de los que salen y juegan en la cancha o van a hacer deporte, sino que como que alguien va a dejar su basura de su casa ahí en bolsas y se las amontonan a los árboles. Hay algunos árboles que se encuentran inclinados, hay clavos, hay cables, hay lámparas, este es un tubo de cable de una lámpara, aquí hay una pequeña caja de luz. Entonces se nota también una falta de infraestructura básica en la parte de colocar el poste para ponerle iluminación y no ponérsela largo, no enterrarle por allá clavos, espacios para que cuelguen las mochilas, baños habilitados y demás cosas que pareciera que no tiene nada que ver con el arbolado, pero hace que dejen de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, hay otras cosas que se van mezclando y que uno va observando de estar paseando entre árboles. Hay modificaciones que hay que hacer. Por ejemplo, estas barreras que son para que no se salga volando el balón, sí le hicieron un saque aquí para que el árbol pudiera crecer, pero pues el árbol sigue creciendo, a lo mejor hace falta recorrerlo un poquito para permitirle seguir creciendo y que siga funcionando como barrera. Cosas de mantenimiento de infraestructura como pintura, como enderezar bardas y demás, pavimentos, que hacen que se embellezcan los espacios y que esa conservación sea integral. Y ahora, de todo eso, lo que derivé es, normalmente en una planificación tenemos cosas a corto, mediano y largo plazo. Normalmente en arbolado, lo primero que hay que hacer es sacar árboles muertos y quitarles árboles muertos y empezar a quitar plagas, y eso hace que el área verde mejore muchísimo. Nos vamos a largo plazo, como son una cantidad fuerte de árboles, una segunda, una tercera etapa de quitar muérdago, iría mejorando todo. Empezar a dar mantenimiento a la infraestructura, las podas preventivas, ya cuando ya quitamos todos los riesgos, entonces empezar a trabajar cosas que podamos mejorar ya para prevenir, en vez de ya que se nos cayó. Entonces, y de ahí cosas a largo plazo, hacer esa restitución de árboles que se van retirando por especies nativas. Y especies nativas es algo que hace mucho hincapié en el área de paisaje. Los profesores es algo en lo que siempre nos están así como recordando, y estoy muy de acuerdo porque tenemos una cantidad de especies y árboles que podemos utilizar, pero normalmente siempre ocupamos los mismos. Entonces tenemos especies, tenemos literatura que nos dice qué cosas recomendar, entonces a la larga puede ser bueno ir cambiando estas especies que se van muriendo por otras más resistentes y más del sitio, y pues ir mejorando la calidad del suelo, porque es una cosa. El suelo urbano es una cosa, es una mezcla de cascajo, tuberías, registros viejos y demás. Entonces, mejorar la calidad del suelo, de los pavimentos, de los espacios para que se filtre el suelo, descompactarlo, hace que la vegetación mejore mucho más. Y hasta aquí me quedaría con la presentación, por si tienen dudas, preguntas, comentarios. Ya vi por acá, habían tratado de identificar el árbol. Parece pirul justamente por todo el colgadero de ramas de muérdago, pero sí, debajo había un trueno. ¿No tienes micrófono, Martín? Sí. Apagado. No, es que no te escuchamos. Maestro Martín, no lo escuchamos, tiene apagado el micrófono.
Ahí está, ¿ya me escuchan? Sí. Ya. Ya. Pues, muy bien, gracias, Laura. Pues bueno, es un gusto volver a ver. Alguna vez coincidimos en un Sí. proyecto de comunidad sustentable, ¿no? Allá en Hidalgo, Sí. pues bueno, veo que sigues en el mismo tema, ¿no? Sí, sigo con árboles. Muy bien, pues muchas felicidades y que siga adelante el proyecto. Gracias.